¿Cómo está, maestra? Bienvenida, maestra Rosa. Todo bien, maestra, gracias. Muy bien, para empezar con la clase, vamos a... Rosita, mija, vamos avanzando, posiblemente que ya van a entrar. En la imagen que observas, Rosita. Hola, hola. El mortero, maestra. Muy bien. ¿De qué está hecho el mortero? De piedras. Ah, de piedra. Eso utilizaban antes, ¿no? Claro. Hasta ahora en algunos lugares todavía utilizan, ¿no? Para El, que mor chancan su ajicito, su el ajo. condimento, su ajitos, ¿no? Entonces, Claro. utilizan todavía eso, ¿no? Sí, Entonces, maestra. vamos a hacer una adivinanza acá, referido al mortero. Dice, ¿no? Watuchikuna. Watuchikuna tayatrashunkana. Imayanshi aykallanshi. Huk mamacha, muyulkul, muyulkul, chichuku, ¿no? Una señora dando vuelta, siempre para gestando, ¿no? Por chichuco, le crece la barriga, ¿no? ¿Qué será? Y machacan manjay. ¿Qué será? En algunas zonas todavía nuestros ancestros todavía practican, ¿no? Con lana del carnero, siempre todavía practican y es de eso hacen medias, de eso hacen chompas, de eso hacen frazadas, pullos, ¿no? ¿Qué será, Rosa? Entonces, eso es la puchka mijay, ¿no? Lo que hilan las mamás, ¿no? Por eso da vuelta, vuelta, vuelta. Entonces, ¿no? Según que va hilando, ya está creciendo ya pues en la puchka, ¿no? Por eso es chichuco, ¿no? Otro es imayanshi y callanshi. Mama Emilia anchalapu. Taita imichu tapshipan. Hananinchu, ¿no? Mama Emilia anchalapu. Taita imichu tapshipan hananinchu. Imachakanman. Haya icha muchka, el mortero, muchka, piedra redonda. Entonces, a la muchka, por ejemplo, acá, el redondito que está ahí como platito, eso se llama muchka, ¿no? Muchka. Y de acá, lo que es para chancar, se llama coyota, ¿no? Coyota, ¿no? Entonces, acá estamos poniendo por piedra redonda y lo que es para chancar se llama coyota. La muchca es el redondo grandecito que tiene hoyito, ¿no? Mala, batán es mala y tunay para moler en el batán, ¿no? Eso se llama para aclarar, ¿ya? Muy bien. Vamos a exponer los trabajos ahora y vamos a socializarle. De la semana pasada había quedado un trabajo pendiente donde aquí vamos a hacer con los adverbios de cantidad, ¿no? Achka, ICC, Tropy,
ancha, aica. ¿No? Maestra Rosa, ¿podría va a compartir la pantalla para que exponga o directamente lo va a leer maestra Rosita? Maestra Rosa. Maestra Rosa. Directamente lo leeré, maestra. Muy bien, léelo. Entonces, las dudas conmigo ya vamos a socializar, maestra Rosita, ¿ya? Ya, a ver. Dice, exponen sus trabajos y socializamos. Achka. Achka dice bastante, ¿no? Y sí, demasiado. Chaupi, mitad. Ancha, muy. Aica, ¿cuánto? Muy bien. Ahora, ¿qué palabras has formado con esos, qué oraciones has formado? Disculparás, maestra, no ingresé la clase pasada. Ay, ya, Es que en Rosita. el lugar donde estoy a veces hay internet, a veces no hay así. Ya. Se juega. Ya, muy bien. Entonces, para completar con esto, porque la vez pasada habíamos quedado un trabajo pendiente, era para que terminen esto. Entonces, con esto, achka. Entonces, completamos esto para hacer el otro tema, ¿ya? Ya, maestra. Ya. Acá dice achka. Muy bien. Vamos a entonces a formar palabras, oraciones con achka, como hemos hecho la semana pasada. Muy bien. Achka, bastante. Pero acá generalmente se utiliza para hacer conversaciones, ¿no? Entonces, acá diríamos, yo tengo bastante, ¿qué? ¿Qué bastante? Yo tengo bastante. Pan, ya, tanta. Ya, pan. Yo tengo bastante pan. Ya está. O yo como bastante pan, ¿no? Yo como bastante pan, ¿ya? Mejor así. ¿En qué tiempo está? Yo comí bastante pan. ¿En qué tiempo está? En el tiempo pasado, maestra, comí. Claro, ¿cuándo habrá comido? Pues no habrá comido ayer, habrá comido en la mañanita, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo comí bastante pan. Entonces yo, vamos a recordarnos ahora de los pronombres personales. Ya, ¿no? Yo es ya, ¿sí o no? Yo, tú, él, entonces ya, am, pai, pai kuna, am kuna, yan chikuna, ¿no? Entonces, yo, ya, ahí sería, pues, sí o no, ya, que estamos utilizando acá las vocales alargadas, ¿no? Ya, comí. ¿Dónde deberemos de ubicar comí? Este es el verbo. Ajá, como es verbo, al final, ¿no? Va a ir al final. Yo ya achka tantata. Achka tanta tantata mikulu, ¿no? Mikulu. Ya está. Ya achka tantata mikulu. He comido. Yo comí, ¿no? Muy bien. Ahora otro. ¿Cuál es? Y sí, demasiado. Muy bien. Y sí, dice, ¿no? Ya está.
Y sí, demasiado. Ella tiene, ¿qué cosa tiene? Demasiado cabello. Ella tiene demasiado cabello. Wow, ¿no? Ya está. Ella tiene demasiado cabello. Entonces, nuevamente vamos a recordarnos de los pronombres personales, ¿ya? Nuevamente, yo, tú, él, ella, ¿no? Ya, am, pai. Ajá, pai. Entonces sería, ¿no? Pai, pa. Ajá, pai, pa. Estoy utilizando la vocal alargada. Pai, pa. Y sí, sí, ahí está, tiene, ¿no? Y sí, sí, achan, achan, de aipa y sí, sí, achan. Ajá. Listo con negrita. Ya está. Paipa y sisimi, achan. Muy bien. Ahora otro. Ya está. Chaupi, mitad. Ahí, ¿no? Chaupi, mitad. Ya está. ¿Qué diríamos ahora? Vamos a formar igual textos completos con chaupi, mitad, ¿no? Nosotros hemos comido la mitad de la, ¿qué sería? La mitad de la papa. Ya está. Muy bien. Ya está. Nosotros hemos comido la mitad de la papa. Ah, la mitad nomás ha comido, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacerlo. Entonces, nosotros ya ampai, paikuna, yanchikuna. Entonces ahí sería nosotros, me estoy incluyendo yo también. Entonces ahí sería yanchikuna. Ahí, ¿no? Nosotros cuando hablamos, yanchikuna, ¿no? Nosotros hemos comido la mitad de la papa, ¿no? Comido, de comer. Entonces, esto es un verbo, le voy a poner al final. Entonces, nosotros, ajá, chaupillapi, ¿no? Chaupillapi. Chaupillapi. Akshuta. Akshuta. Mikulanchi, ¿no? Ya está, ¿ve? Negrita, muy bien. Yanchi con chaupillapi, akshuta mikulanchi. Acá está el verbo de comer, ¿ve? Acá está. Al final he puesto, ¿ve? Yanchi con chaupillapi, akshuta mikulanchi. Cana. Ancha. Muy. Ahora sí, ancha. Muy bien, ancha.
tú tienes muy, ¿qué diríamos? Tú tienes muy bonito tu casa. Tú tienes muy bonito tu casa. Muy bien. Entonces, tú ya diríamos pa, ajá, muy bonito. Verbo, pues, este verbo bonito. ¿Será bonito? Ampawasiki. Ampawasiki. Wasiki, vocal alargada para dar esa tonalidad. Ampawasiki. Anchatuki. Ancha. Tuquilla. De Ampawasiki, ancha tuquilla. Muy bien. Y hemos hecho ya, ¿no? Ampawasiki, ancha tuquilla. Muy bien. Seguimos. Kanan lulaso. Aika. ¿Cuánto? Aika. Acá. Con eso terminamos la clase de la primera de la semana pasada, ¿ya? Aika. ¿Cuánto? ¿Cuántos años tienes? Esa es una pregunta, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Ajá. Entonces, en quechua. Aikami. Aikami, Aikami, Wataniki. Igualito. Vamos a utilizar, ¿no? Entonces, acá va a responder. Respuesta. Es una conversación. Respuesta. Aikami Wataniki. ¿No? Ahí diríamos, Kim Satunka Pichayo, diríamos, ¿no? Respuesta. 35, por ejemplo, ¿no? 35. Entonces, en quechua vamos a decir, Kim Satunka Pichayo. Ya está, ¿ve? Con rojito para que lo identifiquen mejor en quechua. 35. Kim Satunka Pichayo, ese es 35. ¿Ve? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ahora ya hemos completado la clase que sobraba de la semana pasada. Entonces, hoy día nos toca aprender entonces los adverbios de afirmación y negación. Pero tenemos que saber en qué consisten los adverbios de afirmación y negación en nuestra quechua. Entonces nos dice los adverbios sí o no cuando se usa como respuesta a una pregunta equivalente, que equivalen a una oración completa. Yo puedo afirmar o también negar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las palabras que vamos a utilizar en nuestra quechua de afirmación y negación? Ahí tenemos, awari, sí, pues estoy afirmando que es así, ¿no? Hainumi, así es, ¿no? Ata, ciertamente. Ashiri, dicen que sí o es así, dice, ¿no? Ya ahí ya viene para algo, para decir, para afirmar algo, ¿no? Razón pa, verdaderamente. Otro tenemos, mana, no, estoy negando. Pues cuando me dicen a mí, no, ¿vas a comer este pollo? Mana. Mi con chata, mana. Estoy negando. Mana.
ahí con una afirmación, con una oración, ya demos. Mi kungi waipa echata, una oración, no. Manami, mi cusacho. Ahí, ¿no? Manam cancho, ¿no? Manam cancho, no hay, ¿no? No hay, no tengo, estoy negando, no tengo, ¿no? Que me decir, aksuta uikamankan manacho, manam cancho aksu, estoy negando, pues, ¿no? Manamiri, no, pues, ¿no? Algo que me está diciendo, si dices así, pues, yo te, manamiri, no, pues, estoy negando, manamiri, ¿no? Amaña, ya no, amaña mamá hecho, ya no me pegues, por ejemplo, ¿no? Amaña, ya no. Manalata, manalata, no puedo, todavía no, ¿no? Hainu chacan, ¿no? Hainu chacan, así será. Atari, seguramente. Un ratito, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Buenos días, con Yaneli. Un ratito te vuelvo a llamar, por favor. Ya, está bien. Ya. Ahora sí, nos hemos quedado. Atari, seguramente. Manalami, todavía no. Haipis, también él, ¿no? Haipila, después, o también puede ser Haipila, después o más rato también igual, ¿no? O más rato. Haipila, después será, ¿no? Después será Haipila, ¿no? Acá siempre vamos a agregar la vocal alargada. Haipila, cuando yo digo Haipila, no, pues no está bien hablado mi quechua, ¿no? Haipila, entonces siempre en nuestra quechua vamos a utilizar nuestra vocal alargada. Haipila, después será. Ñasca, hace rato, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a, entonces, formar con Awari. Sí, pues, ¿no? Awari. Ya está, Awari. Sí, pues. Ya está. Ya. ¿Qué cosa nos dice? Allí en todos los adverbios de afirmación, negación es para hacer oraciones completas, dice, ¿no? Entonces, Awari, sí, pues, ¿no? Entonces, ahí es con preguntas, dice, ¿no? ¿Qué pasó con mi máquina? Ya está. Entonces, ¿qué? Awari, sí, pues, ¿no? ¿Tienes hambre? Ahí está, ¿ve? ¿Tienes hambre? Ajá. Es una pregunta. Sí, pues, ya está. Ahí contestó. Ahora en quechua, ¿no? ¿Tienes hambre? Mi caneshonki. Ahí está, ¿no? Mi caneshonki. Mika Nayashunki de Mika Nayashunki. Sí, pues, Awari de Awari.
Ahí está, awari. Ve. Otro, a ver, con acá podemos hacer, a ver, am walay kichu. Am walay kichu. Acá la pregunta. ¿Tú has llorado? Sí, pues, ¿no? Sí, pues. ¿Ve? Sí, pues, ¿no? Ya está. ¿Tú has llorado? Sí, pues. Am warlay kichu. Am, ¿no? ¿Tú has llorado? Sí, pues. Am warlay kichu. Awari. ¿Ve? Awari. Ya está. Ahora, ¿con qué nos toca? Nos toca Hainumi, así es. Hainumi. Ya está. Hainumi, así es. Estás viajando a Lima. Una pregunta, ¿no? Una pregunta. ¿Estás viajando a Lima? Ya está. ¿Estás viajando a Lima? Sí, pues. Ya está. Ahora nosotros en quechua, ¿no? ¿Estás viajando a Lima? Limata, lian kichu. Limata lian kichu. De, con signo de pregunta, ¿no? Entonces me dirá, pues, ¿no? Sí, pues, awari. Awari, ¿no? Lima talian kichu. Awari, sí, pues, ¿no? Otro. Manamiri, no, pues, ¿no? Manamiri, no, pues, ¿no? Ajá. Otro con pregunta. ¿Tú quieres comer pollo o sopa, pollo? ¿Qué sería? ¿Tú quieres comer pollo? ¿Tú quieres comer pollo? Ujú. Carne de pollo, ya está. ¿Tú quieres comer carne de pollo? Entonces, ¿qué diríamos acá? Sí, pues. Ya está. Ahora sí, acá en quechua, tú. Ahí está usted utilizando los pronombres personales, ¿no? Am. Ahí está. Munayanki. Munayanki. Walpa aicha mikuita. Am munayanki walpa aicha mikuita. Awari. ¿Ve? Para eso se utilizan, ¿no? Los adverbios de afirmación y negación. Am munayanki walpa aicha mikuita. Awari. Si alguien me pregunta, ¿no? Munayanki, am munayanka walpa aicha mikuita. Awari. Am munayanki puñuita. ¿Tú quieres dormir? Awari.
Amuna yanki guaita, ¿tú quieres llorar? Awari, voy a contestar, ¿no? Así. Acá estamos, ¿no? Ahora estamos donde, a ver, Hainumi. Acá. Hainumi hemos hecho, a ver un ratito. Awari. Manamiri. Tú quieres con mana acá. Tú quieres, no pues, ¿no? Acá. No pues. No pues, ¿no? ¿Tú quieres comer carne de pollo? No pues. Amuna Yankee, acá sería Manamiri. Manamiri. No, Manamiri. ¿No? Va a contestar ahí, ¿no? Amwari pa hecho mi cuita Mona Yankee. Manamiri, ¿no? No, pues, ¿no? No, pues, dice, ¿no? Ahora, ciertamente, 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 ya está. Acá, ciertamente, ¿no? Por ejemplo, a saber, acá vamos a poner ya. Ya está. ¿Has ido a bailar? ¿Has ido a bailar? Entonces, ¿cuál sería? ¿Has ido a bailar? Ciertamente, ¿no? O otro sería, por ejemplo, para decir ciertamente. Así era la fiesta, ciertamente, ¿no? Así era la fiesta, ciertamente, ¿no? Ya está. Pero yo acá le voy a poner, ¿no? Jainucho, así era la fiesta, ¿no? Así está, así era, ¿no? La fiesta. Ya está. Así era la fiesta. Jainucho, ¿no? Jainucho. Pista. Jainucho pista. Cana. Cana. Ya está. Jainucho pista cana. Acá, ¿no? Acá. De acá. Ahí está. Ashiri. Ahí está, ve. Ashiri. ¿No? Ashiri. Ya está. Ya está. Muy bien. Acá, entonces vamos a hacer una oración, ¿no? Con una pregunta. Ashiri, dicen que sí o es así, dice, ¿no? Ajá. Muy bien.
Ahora, generalmente esto dicen que dice que sí, ¿no? Ella habrá ido a bailar. Ella habrá ido a bailar. Estoy preguntando yo en una conversación. Dicen que sí, ¿no? Dice que sí, ya está. Entonces, ella ya pai. Pai, lila chu, tushu, ¿no? Lila chu, tushu, de, tushu, ahí está, con signo de pregunta. Pai lila chu tushu, ashiri. Ya ves. Pai lila chu tushu, ashiri. Ah, eso ya. Maita malilaiki. Mayan wasin chume puñulaiki. Rosa mayan wasin chuta puñula. Ay, ashiri. Bisa nung wasin chu puñula. Ashiri. Ahí ya para buscar alguna conversación para la chisme, ¿no? Para el chisme. Ashiri. Hay tu puñula. Así, ¿no? Para eso se utiliza. Razumpa. Ahora sí, razumpa. Ya está. Ya. Razumpa. Verdaderamente. Razumpa. ¿Qué diríamos? ¿Has comido choclo? ¿Has comido choclo? No. ¿Has comido choclo verdaderamente? ¿Has comido choclo de verdad? No. ¿Has comido choclo de verdad? Ahí la conté verdaderamente. Ya ves. Entonces acá en quechua, ¿no? Muy bien. Ya. Nikulai Kichu. Chuyuta. Nikulai Kichuyuta. Razumpa. Razumpa mikulami. Ve. Razumpa mikulami. Chuyuta. Razumpa chuyuta. Mikulami. Ahí está contestando. Razumpa. ¿No? Ya está. Mana. No. Mana. Ya. Mana. No. ¿No? ¿Quieres venir? ¿Quieres tomar? A ver, ¿quieres tomar agua? Acá me va a decir, pues estoy preguntando. No, dice, ¿no? No. Entonces, acá en quechua,
¿Quieres tomar agua? Muna Yankee. Ajá. Yaku. Agua. Yaku. Upiaita. Ya, Muna Yankee Yaku Upiaita. Mana. ¿Ve? Muna Yankee Yaku Upiaita. Mana. Pero para que haya más sentido todavía completo en nuestra oración, mana munacho. También podemos completar ahí, mana munacho. No quiero. No quiero. Ahí, ¿no? ¿Está claro? Muy bien. Otro. Manancancho. No hay manancancho. Ni mapis manancancho. Ajá. Ahora sí. ¿Tienes comida en tu casa? ¿Tienes comida en tu casa? Entonces acá, ¿qué diríamos? No hay. ¿No? Ya está. No hay. Ya está. ¿Tienes comida en tu casa? Wasikitu Mikui Niki Kayan. Detener. Kayan. Wasikitu Mikui Niki Kayan. Manancancho. Ajá, Manancancho. Ya está, ¿ve? Manancancho. Es como te digo, ¿no? Wasikichu zapato y kayan, mi cancho. ¿En tu casa tienes zapato? ¿No? Wasikichu aicha kayan. ¿En tu casa tienes carne de carnero? Wasikichu walpa aicha kayan. ¿Tienes carne de gallina en tu casa? Manancancho. Ahí, ¿no? Muy bien, ¿está claro? Ya está. Manamiri, no pues, ¿no? Ahí está negando. No pues, no, Manamiri, no pues, ¿no? Ya está. Maestra Rosa, a ver, Rosita, a ver con esto, una oración o una pregunta. ¿Ya? Maestra Rosita. Sí, maestra Fermina. Una Por pregunta de ejemplo, Rosita. ¿tienes cuyes en tu casa? Muy bien. ¿Tienes cuyes en tu casa? Muy bien. Él está preguntando, no, pues, dice, ¿no? No, pues, no tendrá, pues, ¿no? Entonces, acá en quechua ahora, ¿no? En quechua. A ver, vamos a preguntar, ¿tienes, no? Cuy es akash. Akash niki. Tener es kayan, pues, ¿no? Wasikichu kayan. Akashniki wasikichu kayan. Manamiri, ¿no? Manamiri, ¿ve? Manamiri. Para que hay completo, Manamiri, cancho. Ahí, ¿no? Manamiri, cancho, ¿no? Ahí puedo decir también yo. Guayapay, cancho. ¿Tienes esposo? Manamiri, cancho. Ay, están de negación. No tiene, pues, ¿no? No tiene. Huawiki cancho, manamiri.
¿Tienes hijos? No, pues, dice, ¿no? Wamlawawiki cancho. ¿Tienes hijas mujeres? No, pues, manamiri. Wamlawawi manami cancho. También diría, ¿no? Ajá, manamiri. Manamiri cancho. Kuchiki cancho. ¿Tienes chancho? Manamiri. No, pues, ¿no? Ahí. A ver. Acá. Ya no, pues, a mañana, dice, ¿no? Ya. A mañana. Ya no. Ahí. ¿No? A mañana, ya no. A ver, ¿qué diría? Ya no me grites. Ya no me grites. Ya no me grites, dice, ¿no? Ahí estamos. Ya no, dice, ¿no? Amaña. No, acá no voy a estar en el balcón. Ya no me grites, amaña. Ya no me grites, ¿no? Amaña, piña, pamay, piña, pamaychu. ¿No? Amaña, piña, pamaychu. Ya no me grites. Amaña, piña, pamaychu. Ahí está, ¿ve? Manalata. Manalata. Ya está. Manalata. No puedo, dice, ¿no? No puedo. Todavía no. Eso sí es con pregunta. ¿Vienes a mi casa ahorita? ¿Ahorita? Ya está. ¿Vienes a mi casa ahorita? Te dice ahí. No, todavía no. Todavía no. No, todavía no. ¿Ya? ¿Vienes a mi casa ahorita? Todavía no. Entonces, en quechua ahora, ¿ya? En quechua. Ya está. Shamunki wasita kanayan. Shamunki wasita kanayan. Ahorita, ¿no? Shamunki wasita kanayan. Manalaka. Manalaka. De Manalaka. Ahí, para eso estoy utilizando. ¿Está claro, Rosita? ¿Alguna pregunta, Rosita? Una pregunta para formular, maestra. Ver, ¿manejas carro? Ahí podría ser. Todavía no, o sea, manalatra. Acá, a ver, manejas carro. Ajá, es una pregunta, ¿no? Todavía no. Exacto, todavía no. Entonces, acá, en quechua, carruta manejan quichu, diríamos sí o no. Carruta.
Karuta manejan Kichu. Ya está. ¿Qué diríamos ahí? Manala, cha. Manalami. Manalami. ¿No? Karuta manejan Kichu. Manalami. Manalata también, ¿no? Igual también. Manala. Cha. Ahí, ¿no? Muy bien, Rosita. Ahora otro. Hainu chakan. Ahí ya, ¿no? Una conversación, ¿no? Hainu chakan. Así será, ¿no? A ver, ahí. Una oración, Rosita. A ver, una oracióncita ahí, Rosita. Hainu chakan. Así será, ¿no? Está bien. A ver, dime, Rosita. Aprenderemos quechua. Muy bien. Aprenderemos quechua. Muy bien. ¿Qué dice ahí? Así será. Ahora en quechua. Yaka shunka. Quechua. Quechua limeita. Quechua limaita. Ya está. Hainu chakan, ¿no? Hainu chakan. A ver, otro acá. Otro ya. ¿Cómo? ¿Cómo habrá? A ver, ¿cómo estaba tú? A ver, ¿cómo estaba? Ay, no, Chacán. Así estará bien lo que he hecho. Así será. Ya, así estará mi lo. Ahora en quechua, ¿ya? Para aclarar todos los signos en quechua va igualito tal como en castellano, ¿ya? No cambia. Entonces, ¿cómo estará bien lo que he hecho? Ya no como, ¿no? ¿Estará bien lo que he hecho? Allí está, lula sakayan. Ya está. Allí está lula sakayan. Hay no chacan. Hay no chacan. ¿Ven? Entonces, para esos sentidos se utiliza entonces los adverbios de afirmación y negación. Generalmente se utiliza entonces para aclarar esto. Generalmente esto se utiliza a los adverbios de afirmación y negación para conversar, ¿no? Para conversar.
SAR, y para también se utiliza para formar oraciones. Y esto lo estoy haciendo yo, ¿no? Formando oraciones, las preguntas, ¿no? Imanu chaka yan, hainu chaka. Allí chulula shaiki kayan. Así será. Hainu chaka. ¿No? Entonces, para esas cosas se utiliza, ¿no? Ahora, Hainucha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 vamos a completar entonces a la otra semana. Estos 6, ¿no? A la otra semana. Todavía nos faltan entonces esto ahora, ¿no? Desarrollarlo para la otra semana. ¿Ya? Esto vamos a desarrollarlo a la otra semana. Hainucha, así será. Esto Hainucha ya hemos hecho, ya no entra. Achari, seguramente, ¿no? Manalami, todavía no. Lula Leikichu, ya no Kuleikichu, ¿has cocinado? Me va a decir. Rosa, ya no Kuleikichu, Rosa, ¿has cocinado? Manalami. Estoy diciendo. Manalami, claro, pues, todavía no. Es, por ejemplo, yo digo, ¿no? Haipis, ¿no? También él ha ido. Haipis Lilami. Ay, ¿sí o no? Muy bien. Haipila, después o más rato. Rosa, aku Toshulishu. Rosa, vamos a bailar. ¿Qué me dirías? Haipila, ¿no? Haipila. Después será, Rosa, ¿vamos a dormir? Haipila, ¿no? Después será, ¿a qué hora has ido al mercado a comprar? Y Mayra Milileiki, mercado talantimo. Ñasca. Ajá, muy bien, ñasca, hace rato, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza entonces para conversar, ¿no? Ñasca me está afirmando que ha ido de antes, ¿no? Muy bien. Entonces, pero quechua es práctica. Rosita, creo que, ¿en qué nivel de dominio de lengua originaria estás, Rosita? El intermedio, maestra. Muy bien. ¿Dónde trabajas, Rosita? Pero en el quechua central. En Junín. Sí, maestra, en el quechua central, pero estoy intermedio, me falta todavía. En quechua central, Rosita, solamente acá te aclaro, ¿ya? Para que no te equivocas. En quechua central, solamente la R se utiliza, luego se utiliza esto, ¿no? La Q. Pero cuando tú miras esta Q, por ejemplo, suma, munaiki. Esto es en quechuahuanca, ¿sí o no? Suma munaiki, ¿sí o no? Pero tú en quechua central vas, solamente la Q vas a agregar suma, ¿no? Y al leerlo, lo vas a leer como si mudo, ¿no? Mudo, ¿no? Sumaj dice, ay, sí o no, ustedes sumaj dicen, sí o no. Suma munaiki. Ajá. Luego dicen ustedes, nosotros en Huanca decimos lulanqui. Ay, ¿qué he hecho? Acá. Lulanqui. Decimos. En cambio, ustedes dicen
Ruranqui. Ahí es la diferencia. No hay mucha diferencia. Esa es la Ajá. diferencia. No hay mucho la diferencia. Nosotros decimos ayu. Ustedes dicen al hu. Ay, ¿sí o no? Exacto. Al perro. Entonces, algo, dicen, ¿no? No hay, solamente la diferencia va a ser mucho con Q y R nada más. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, eso vamos a tener en cuenta. ¿Ya? Muchas gracias, Rosita. Entonces, a la próxima clase nos vemos, ¿ya? Gracias, maestra. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Abrazos, vaya con Dios. Gracias. De igual manera, maestra, gracias. Gracias.